Angirungüera Maitim Baisha Papeime, Baisha Papeiko, Tapecuaje por Aintecuaco Video P. En esta ocasión vamos a hacer un diálogo entre padre e hijo en guaraní. Ya tengo acá el diálogo elaborado. Y el primer diálogo que tengo es el padre haciendo una pregunta al hijo. Lo está saludando y luego lo va a hacer una pregunta. Y dice así: Hola hijo, ¿cómo estuvo tu día en la escuela hoy? Hola hijo, ¿cómo estuvo tu día en la escuela hoy? ¿Cómo podemos traducir esta frase en guaraní? Hijo llamamos de ta'ira, pero para conjugarlo yo les voy a mostrar. Entonces serían ba eishapa, ba eishapa, será será ba eishapa será Le está preguntando, ¿cómo estás, hijo? Hola, hijo. Y ahí tenemos, ¿cómo estuvo tu día en la escuela hoy? Sería nuevamente ba eisha, pico, rese, ba eisha pico rejo, rese, bo ejaope, o árape. Bueno, aquí ya he hecho la traducción de esta frase. Lógicamente es una traducción adaptada. Hay que adaptar para hacer estos tipos de traducciones. Y el primer diálogo o sea, la primera parte del diálogo es el padre le pregunta al hijo. O sea, le dice primeramente, hola hijo, ¿cómo estuvo tu día en la escuela hoy? Y en guaraní diríamos de esta manera, ba eisha pa shira u. Aquí hay que tener una partícula pa. Ba eisha pa shira u. Ba eisha pa shira u. Y padre en guaraní decimos tuba, tuba. Ba eisha pa shira u. Ba eisha pico rejo jese bo ejaope ko árape. Ba eisha pico rejo jese bo ejaope ko árape. En este caso acá le está preguntando cómo fuiste en la escuela hoy, o cómo fuiste o cómo estuvo tu día en la escuela hoy, cómo te fue en la escuela hoy. Creo que de esta manera sería la traducción adaptada en guaraní. El hijo le va a decir, hola papá, estuvo bien, tuvimos una clase de matemáticas muy interesante. Entonces vamos a colocarlo así, baishapa, baishapa, papá. Vamos a colocarlo papá de esta manera, porque en Paraguay decimos papá. Si fuéramos a decir en guaraní, podríamos decir shetuba o sheru. Vamos a colocar shetuba. Baishapa shetuba. Ahí, a japona ese. A japona ese. Roñemo marandu. Roñemo marandu. Matemática. Matemática. En guaraní tenemos que escribir con la letra K. Matemática. P. Matemática P. Sería simplemente de esta manera. Bueno, acá entonces le dijo, hola papá, estuvo bien. Tuvimos una clase de matemáticas muy interesante. Baisha Pashetuba sería hola papá. A japonés me fue bien. Roñimo Marandu matemática, pe. Estudiamos matemática o tuvimos clases de matemáticas o matemática. Matemática P, que quiere decir en matemática o de matemática. Bueno, entonces ya vimos esta primera parte. Para ti que estás aquí por primera vez, te pido que dejes tu comentario, que me informes de qué ciudad eres y les quiero pasar una novedad que tengo que es
si puedes apoyar al canal haciendo una donación a través de un link que voy a dejar siempre fijado en el primer comentario para que puedas hacer tu donación y así nos ayudará mucho en el canal para que pueda mantenerse y para que pueda siempre estar haciendo más y más contenidos tan relevantes como estos. Y vamos a leer en guaraní, voy a leerlo integralmente sin interrupciones para que vean cómo es el fonema o el sonido de las palabras en guaraní. Entonces, tuba, baisha pa shera'i, baisha pi corejo jesembo eja opeko arape, baisha pa shera'i, baisha pi corejo jese bo eja opeko arape, ta'ira, baisha pa shetua, a japona jese, roñemo marandu matemática pe. Entonces, tuba es padre y ta'ira es hijo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Tenemos 8 partes de este diálogo. Vamos a ver todos ellos. Ahora tenemos lo que el padre dice. Qué bien, aprendiste algo nuevo. Entonces, qué bien, aprendiste algo nuevo sería iporainte. Iporainte upeba. Iporainte upeba. Ha reñemomarandu pico mba'epyahupe. Mba'epyahupe. Bueno, acá tenemos ya lo que el padre le pregunta al hijo en guaraní. Ya tenemos la traducción de qué bien, aprendiste algo nuevo. Y porainteupeba quiere decir, esto es muy lindo, esto es muy lindo, o qué bien. Hareñomomarandupi comba epuajupe. Acá en guaraní tenemos que colocar la conjunción y en este caso, porque cuando yo digo esto es lindo, esto está bien. Y aprendiste algo nuevo o has aprendido o has estudiado algo nuevo sería en ese sentido. Es la misma cosa que adaptar esta traducción que es aprendiste algo nuevo. Y el hijo le va a responder, sí, aprendimos a resolver ecuaciones lineales. Ja etema voy, hay que decir así, ja etema voy. Rojesha está bae puyahu, bae puyahu. Puyahu quiere decir nuevo, bae puyahu. Hay po ecuaciones. Ahí hay que escribir de forma guaraní, ecuaciones lineales fuera. Lo estoy adaptando las traducciones, entonces acá he hecho de esta manera. Jaetema voy, quiere decir sí, por supuesto. Ese jaetema voy quiere decir por supuesto. Rojeshajetamba, pues hemos visto eh, muchas cosas nuevas o cosas interesantes. Aipo sobre ecuaciones lineales, sobre las ecuaciones lineales. Por eso he colocado ecuaciones lineales como si fuera, acá está un poco errado, ¿no? Lineales, lineales. Así. Ahora sí. Sobre ecuaciones lineales, esta palabra cuera o esta partícula cuera que está acá en el final, eso quiere decir, o sea, es una partícula para pluralizar, para dar el plural a las palabras. Entonces, mismo que he escrito ecuaciones lineales, todavía en guaraní no está en plural, porque guaraní no entiende la S como plural. Por eso, cuera es una partícula que pluraliza. Entonces voy a pasar leyendo esta parte ya sin interrupciones. Y ponainteupeba. Hareñimo marandúpico ba epuajupe. Haetema boiro. Heshahetamba epuaju. Hay po ecuaciones lineales fuera.
Y todavía pudiera colocar acá arejeguá, fuera arejeguá, de esta manera, que es propio de, cuando digo fuera arejeguá, ecuaciones lineales fuera arejeguá. Después hay que ir juntos. En verdad, toda esta palabra tendría que irse junto en guaraní porque formamos partículas, entonces tendría que ser todas juntas así. Y rejeguá es propio de, o sea, hemos visto sobre, rejeguá en este caso ya sería sobre ecuaciones lineales. Muy bien, ahora vamos a pasar a la tercera parte, donde el padre le dice al hijo, eso suena complicado. Entonces, ¿cómo podemos decir? Eso suena complicado. ¿Te resultó difícil? Le hice esa pregunta, eso suena resultado, ¿te resultó difícil? De, entonces tengo que colocar una exclamación de, ¿cómo colocar la exclamación? Pues cabrón. De esta manera, déjame ver cómo está acá así de esta manera, vea ningo hasihina, vea ningo hasihina, punto. Vamos a ver, eso suena complicado. Dejo por A, pico ese, dejo por A, dejo por A, pico ese, rae. De esta manera, dejo por A, pico ese, rae. Bueno, yo acá he adaptado este nde, cuando yo digo nde, sería como si fuera una exclamación, una interjección, creo que se le dice en español. En portugués decimos interjeição. Entonces serían de peaningo hasihina. Quiere decir, esto es un poco difícil. Este hasi viene de dolor, de enfermedad, pero en este caso cuando yo digo hasi es de doler, pero en el sentido complicado, en sentido difícil. Y entonces le preguntó, acá le ha preguntado así. ¿Te resultó difícil? Al en vez de hacer esta pregunta en guaraní, yo le pregunté si dejo ponápico será y te fuiste bien o te ha ido todo bien o en ese sentido. Entonces, dejo ponápico será te ha ido todo bien o te fuiste bien en ello. Sería esta la forma de hacer esta pregunta en guaraní. Y ahora la traducción sería, o sea, la respuesta. Al principio sí, pero después de practicar un poco lo entendí mejor. Entonces, cuando digo al principio, sí sería ñe, ñepururuna, ñepunu. Acá tengo que cambiar mi teclado al guaraní. Entonces sería así. Ñe, ñepuruna, ñepununame, hasukatu. Cuando yo coloco todo junto, hasukatu, estoy diciendo que está un poco difícil o está un poco enfermo. Upei, upei añamindu u, añamindu u, ese, ha, añemomarandu ponabe, añemomarandu porabe. Fíjense cómo he hecho esta traducción y cómo fue muy adaptada. Ñepuruname hasukatu. Al principio fue un poco difícil. Upei añamindu UGC. Después he prestado atención o he practicado, o he estudiado o he dado atención o me he fijado mejor. Ñamindu quiere decir fijarse,
estar allí escuadriñando algo en ese sentido, estar allí haciendo una atención más agradable a esto. Ha'añemo marandu ponabe. Y he aprendido mejor. Esta sería entonces la parte en que vemos esta traducción. Muy bien, entonces vimos acá que este diálogo sería de esta manera. De peaningo hasujina, rejo ponápico gesera. Ñepyrũrãme hasykatu, upéi añamindu'u hese ha añemomarandu porãve. Nde, voy a subrayar para que vean. Nde, peaningo hasýhina, rehoporãpiko heséra'e. Ñepyrũrãme hasykatu, upéi añamindu'u hese ha añemomarandu porãve. Entonces esta creo que ha sido ya la tercera parte o la cuarta, no me acuerdo. Ya es la cuarta parte. Ahora vamos a la quinta parte que tenemos todavía acá este diálogo. Es la quinta parte. Ahora tenemos 8 partes. Entonces estamos ya en la quinta parte. Es un estudio que hacemos sin prisa, ¿verdad? Tranquilamente para que podamos ir aprendiendo de manera tranquila y despacio, ¿no? Para que más hacia frente podemos mirar y decir, sí, con certeza he aprendido de la forma correcta el guaraní ñe'e, que es el idioma oficial de Paraguay y es el idioma más antiguo de aquí de América del Sur en este caso. Bueno, el padre ahora le va a decir, me alegra mucho, me alegra escuchar eso. ¿Qué más hicieron en la escuela hoy? Me alegra escuchar eso. A rohendure. A rohendure. Ha ba'e pico peyapove bo ejaope ko árape. Hamba'e piko pejapove mbo'ehaópe ko árape. Avy'a rohendure. Hamba'e piko pejapove mbo'ehaópe ko árape. Entonces dice, estoy feliz al oírte, me siento feliz al oírte. Hamba'e piko pejapove mbo'ehaópe ko árape. Hamba'e piko. ¿Y qué más pejapove hicieron mbo'ehaópe en la escuela ko árape hoy? Ko árape quiere decir hoy o en este día. Y el hijo le va a responder. También tuvimos educación física y jugamos al fútbol en el patio. Royapo. Entonces sería de esta manera. Voy a hacer un yo para. Yo para es una mezcla. Royapo. ABI. Educación. Educación. Física. Educación física. Ajá. Roñembosaray. Roñembosaray. Voy a colocar el nombre de la pelota en guaraní, que sería Vacati, Popo, Apuare. De esta manera. Esto le damos en guaraní Paraguay este nombre de pelota. Porque si jugaron al fútbol, han jugado a la pelota.
Bueno, entonces sería así. Royapo abei educación física, jaroñembosaray bakapipopo apuare. En este caso hay que tener un acento sobre la A. Apuare. Royapo abei hicimos también educación física, es educación física. Jaroñembosaray y nos divertimos o jugamos. Bakapipopo apuare, quiere decir a la pelota. Bakapipopo apua es pelota. Bacapi popó sería, bacapi es cuero de la vaca o del buey. Popó es que salta o, y apua es redondo. Eso sería todo un nombre. Entonces bacapi popó apua sería cuero de vaca que es salta y es redonda. Así se le da el nombre, ¿no? Entonces a esto le llamamos pelota. Y la traducción que he hecho sería, hicimos también educación física y nos divertimos o jugamos a la pelota, algo así. Entonces les voy a leer sin interrupción esta frase también, donde hay tuba, abu arohendure, hamba épico peyapobe, boejaope o árape, taura. Royapo abei educación física, haroñembo saraiba capipopo apu are. Ahora vamos a ver la otra parte que tenemos, que es, creo que ya la sexta parte, ¿no? Vamos yendo, haciendo más. Enseguida ya terminamos. Te agradezco por estar hasta este momento asistiendo a este video. Me estás ayudando mucho. Solo por estar acá asistiendo y por estar dejando tu comentario, tu like y compartiendo con tus amigos para que ellos también puedan conocer nuestro idioma guaraní. Ahora el padre le va a decir, qué divertido. ¿Cómo te fue en el juego? Y por ahí, ¿sí? Y por ahí, ¿sí? Upeva. Hamba eisha picó. Hamba eisha picó. Rejo. Será. Rejo será. Hay que hacer de esta manera otra vez. Entonces acá lo ha preguntado el padre, le preguntó. Antes le dijo, qué divertido. Y por ahí te upeva. O y por ahí te upea puede ser también. Qué bueno es esto. Hamba eisha picó rejo será. ¿Y cómo te fuiste? En este caso se está refiriendo al juego, entonces sería Hambaisha Picorejo Serae en el juego. ¿Cómo te fuiste en el juego o cómo te fuiste al juego? O cómo te fue en el juego, algo así. Y el Taira, que es el hijo, le va a responder, me fue bien, anoté un gol y mi equipo ganó. Anoté un gol y mi equipo ganó. A japonés, a japonés, ayapo peteñi, gol, ja, ore, Rogana. Voy a colocar Rogana de esta manera y les voy a explicar por qué. Muy bien, entonces acá ya tengo esta frase también ya hecha, donde dice, a japonés fui bien, he ido bien, me fue bien. Ayapopetein, acá en este caso hay que tener el i. Ayapopetein gol, hice un gol. Hice un gol, gol, viste que he dejado con su nombre mismo. Petein gol es un gol. A orero gana, oré y nosotros ganamos. Gana, eh, hacemos el préstamo del español, que sería como el verbo ganar. Entonces, cuando yo conjugo, por ejemplo, en primera persona, sería she a gana, yo gano. Acá estamos diciendo oré, que es nosotros, ro gana,
nosotros ganamos y nosotros ganamos. En vez de decir, y mi equipo ganó, nosotros ganamos. Entonces le voy a leer sin interrupción y dice así, tuba, y pone en teupeba, hamba isha parejo será. Acá tendría que ser hamba isha pico, no hamba isha pa. Y pone en teupeba, hamba isha pico rejo será. El Tavira le va a responder, a Japona ese haya popete gol, ahora gana. Ahora vamos a ver la otra parte. Ya estamos casi finalizando. Les quiero agradecer por vuestras paciencias, por estar hasta este momento acompañando esta clase. Y les quiero decir que no están perdiendo vuestro tiempo porque yo les estoy pasando siempre cosas que es muy relevante. Es muy relevante mismo. Y les van a resultar muy bien esa parte de esta clase. Ahora el padre le dice, felicidades. Parece que tu día fue muy productivo. ¿Necesita ayudas con algo para tus tareas? Entonces esto es un poco más largo. Es un diálogo más largo, entonces sería así. Terebu aite, terebu aite, terebu aite. Que seas feliz o muchas felicidades. Parece que tu día fue productivo. Al en vez de decir en guaraní, parece, diría entonces, o peixaro, rehopona, ese árabe. Rehopona ese árabe. Reikotemépico sería entonces en este caso Reiko TV. Reiko TV. Pico putubone. Putubone ne mandu arame. Mandu arame. Bueno, esto he hecho todo en guaraní. El padre le dice al hijo, felicidades, parece que tu día fue muy productivo. ¿Necesitas ayuda con algo para tus tareas? Terebuaite, upeshero rejoponas seco árabe. Rico teme pico putibone ne manduárame. Upesharo, siendo así o de esta manera, rejoponas te ha ido bien en este día, porque si su día fue productivo, parece que fue muy productivo, que todo le fue bien. Entonces, upesharo rejoponas seco árabe. Reiko tebe pico putibone ne manduárame. Pico, estás necesitando o necesitas putibone de ayuda en tus tareas. Manduana en este caso sería para recordar. Entonces una tarea es para recordar o para hacer. Y el hijo le va a responder, no papá, creo que puedo manejarlo solo esta vez. Gracias, de todos modos. Nahaniri. Entonces sería Nahaniri. Nahaniri. Ayapo. Ayapo. Ama Sheño. Sheño. Así de esta manera, Sheño. Ayapo ama Sheño. Agüillemante. Agüillemante. Puedo dejarlo como agüillemimante. Bueno, entonces acá he hecho de esta manera. Nahaniri, ayapocuama sheño, agüillemimante. No, ya sé hacerlo solo. Ayapocuama quiere decir yo ya sé hacerlo. Solo es sheño o sheaño. En este caso abreviamos y dejamos sheño. Agüillemimante.
Gracias, gracias nomás. Esto sería la traducción de esta parte. Y ahora vamos a la penúltima parte. Tenemos más dos partes para encerrar nuestro video de hoy. Les quiero decir que este video no va a ser editado, va a ser de la manera en que estoy haciendo acá. De esta manera lo voy a subir al canal. No hay necesidad de estar editado porque son clases didácticas y es para que aprendamos más sobre nuestras clases didácticas. El padre le va a decir de nada. Hijo, estoy aquí si necesitas algo. ¿Quieres que te prepare algo de merienda? Entonces sería de nada, Ndaipori. Ndaipori. Ndaipori mba erepa. Reikoteveramo. Reikoteveramo. Aimeta ape. Aimeta ape. Reusepa. Reusepa. Mba ehi upu. Mba ehi upu. Reusepa mba ehi upu. De esta manera estoy haciendo de forma adaptada para que vean cómo el guaraní es riquísimo en formar frases y adaptamos todas sus traducciones. Esto viene por causa que el guaraní es una lengua en donde usamos muchas partículas y tiene su particularidad. Y vemos aquí cómo suena esta traducción. Daiporimba erepa, no hay por qué o de nada. Reikoteveramo aimeta ape. Reikoteveramo, si caso necesites, aimeta ape, estaré aquí. Reusepan baejiupu, ¿quieres comer algo? ¿O quieres que te prepare algo de merienda? Sería como si quieres comer algo. Taira le va a responder, sí, por favor. Un sándwich estaría genial. Un sándwich estaría genial. Eh, eh. PTI. De esta manera, PTI. Voy a escribir sándwich, 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 mi. Ngo, GTI. Geteana. 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 ¿Visten cómo he adaptado esta traducción? Si están oyendo un gemido de mi niñita que está intentando dormirse, estoy en mi pieza haciendo esta clase y ella no está un poco bien, está un poco engripada, pero creo que luego va a mejorarse también. Como les he dicho al inicio, por eso les pido ayuda para que pueda hacer mi estudio, para que así podamos tener una clase mejor. Entonces el Taira le va a responder, sí, vete pensando shimi, un pequeño sándwich o un pequeño sándwich, no sé cómo se dice exactamente en castellano, en español, pero les voy a decir así, un pequeño sándwich ningojetiana, ha de ser muy sabroso. Así se hace la adaptación en guaraní. Entonces les voy a leer sin interrupción. Tuba, daiporimba ere pareco te veramo aimeta ape. Reusepa petemba ejiupu. Taira, peten sándwich mi ningojetiana. Y ahora la última parte para encerrarnos esta parte. Vamos a ver cómo nos queda. Ya estamos casi encerrando ya esta parte. Y creo que va a ser Cuba. Estoy solamente organizando para que nos quepa todo en la pizarra. Bueno, entonces el tuba le va a decir al Taira, de acuerdo, voy a prepararlo mientras termina sus deberes.
Entonces este de acuerdo en guaraní sería oñetema. Oñ, así, oñetema. Oñetema. Ayapota. Ayapotan debe. Reyapo allá. Me mandu ana. Me mandu ara. Me mandu ana fuera. Ayapotan debe reyapo allá me mandu aranguera. Me mandu aranguera en este caso. Fíjense. De acuerdo. Voy a prepararlo mientras termina tus deberes. Entonces, se quedó de esta manera. Oye, tema. Ayapotan debere yapo allá ne mando anacuera. Ne mando anacuera. El tigre le va a responder, gracias, papá. Voy a dejarlo así. Agüiyeshetuba. Agüiyeshetuba. También podemos usarlo papá en guaraní, no hay problema. Y el padre le va a decir, de nada. Siempre estoy aquí para ti. Vaevere. En este caso voy a usar diferente. Ahora, vaevere. Vaevere quiere decir por nada. Vaevere. Será eso. Coute. Coute. Aimeta. Ape. Aimeta. Ape. Debe. Guara. Coute aimeta ape debe guara. Y así he traducido todas estas partes del castellano, del español al guaraní. Y fíjense cómo los diálogos se van a lo largo de su transcurso, siendo interesante a cada parte, a cada momento. He hecho un diálogo entre padre e hijo, haré también un diálogo entre madre e hija o madre e hijo también, hijo, ¿no? Y creo que esto les va a ayudar mucho para que aprendan. Entonces voy a leerlo sin interrupción en este momento. Tuba, oye tema, ayapotan debe reyapo ayane mandu anacuera. Agüeyem shetuba. Va a ver shirai. Ko y meta apen de benguara. Ko y meta apen de benguara. Y muy bien, esta ha sido nuestra clase de hoy. Espero que te haya gustado. Ha sido una clase un tanto extensa, casi 40 minutos de clase, pero creo que te va a ayudar mucho para que puedas estar aprendiendo. Y les pido disculpas por mis hierros de digitación y todo más. Todavía estoy aprendiendo a digitar y cómo es un teclado en guaraní. Muchas veces me resulta un tanto difícil hacerlo con agilidad, pero estamos aquí para dar nuestro mejor, para mostrarles a ustedes que todo es posible, que si te dedicas con certeza aprenderás este idioma maravilloso que es el guaraní. Y si puedes hacer tu parte, si puedes dedicarte, si puedes tomarte un tiempo para ti, un tiempo precioso en que puedas decir, ahora mismo me voy a sentar, ahora mismo voy a tomar mi lápiz, mi cuaderno, mi bolígrafo, mi borrador y voy a fijarme, voy a colocarme en atención, voy a separar este momento especialmente para esta ocasión y voy a estudiar y sí que voy a aprenderlo. Si te dedicas y si te fijas de esta forma y si te propones de esta forma para aprender, con certeza aprenderás como cualquier cosa se aprende en la vida, porque todo el ser humano tiene la capacidad de aprender cualquier cosa que quiera. Dios nos ha dado una mente capaz, nos ha dado capacidad, nos ha dado inteligencia y hay que usarla. Hay una parte escrito en la palabra de Dios en la Biblia que dice, yo quiero bendecirles
a mi pueblo, pero mi pueblo no tiene entendimiento. Y el entendimiento es procurar la sabiduría, procurar aprender a cada instante. Y aprender al ser humano es un deber. Yo escribí una poesía que decía así: aprender es un deber. Entonces debemos aprender. Pues si aprendemos, somos más que bienaventurados por haber aprendido algo nuevo. Y espero que les hayan gustado. Esta clase ha durado 40 minutos, pero son 40 minutos de aprendizaje, de apoyo para que aprendas, y no tan solamente el guaraní, sino otros idiomas interesantes e importantes. Apeisha la mitad, apeñan botuñan de video, ha abueitereña y me llevo a güereñon dive. Apeisha ya putata, ape ha ya yo echa pebe.